Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 77. A tal punto se había modernizado, sin embargo, la industria, que las plantas textiles norteamericanas contaban en promedio con menos usos que las plantas mexicanas hasta 1840. 10 años después, la proporción se había invertido con creces. La inestabilidad política, las presiones de los comerciantes ingleses y franceses y sus poderosos socios internos y las mezquinas dimensiones del mercado interno, de antemano estrangulado por la economía minera y latifundista, dieron por tierra con el experimento exitoso. Antes de 1850 ya se había suspendido el progreso de la industria textil mexicana. Los creadores del Banco de Avío habían ampliado su radio de acción y cuando se extinguió, los créditos abarcaban también las tejedurias de lana, las fábricas de alfombras y la producción de hierro y de papel. Esteban de Antuñano sostenía incluso la necesidad de que México creara cuanto antes una industria nacional de maquinarias para contrarrestar el egoísmo europeo. El mayor mérito del ciclo industrializador de Alamán y Antuñano reside en que ambos restablecieron la identidad entre la independencia política y la independencia económica, y en el hecho de preconizar como único camino de defensa en contra de los pueblos poderosos y agresivos un enérgico impulso a la economía industrial. El propio Alamán se hizo industrial, creó la mayor fábrica textil mexicana de aquel tiempo. Se llamaba Cocolapán, todavía existe, y organizó a los industriales como grupo de presión ante los sucesivos gobiernos librecambistas. Pero Alamán, conservador y católico, no llegó a plantear la cuestión agraria, porque él mismo se sentía ideológicamente ligado al viejo orden, y no advirtió que el desarrollo industrial estaba de antemano condenado a quedar en el aire sin bases de sustentación. En aquel país de latifundios infinitos y miseria generalizada. Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de las Rosas. Proteccionismo contra libre cambio, el país contra el puerto. Esta fue la pugna que ardió en el trasfondo de las guerras civiles argentinas durante el siglo pasado. Buenos Aires, que en el siglo XVII no había sido más que una gran aldea de 400 casas, se apoderó de la nación entera a partir de la Revolución de Mayo y la independencia. Era el puerto único y por sus horcas caudinas debían pasar todos los productos que entraban y salían del país. Las deformaciones que la hegemonía porteña impuso a la nación se advierten claramente en nuestros días. La capital abarca, con sus suburbios, más de la tercera parte de la población argentina total y ejerce sobre las provincias diversas formas de proxenetismo. En aquella época detentaban el monopolio de la renta aduanera, de los bancos y de la emisión de moneda, y prosperaba vertiginosamente a costa de las provincias interiores. La casi totalidad de los ingresos de Buenos Aires provenía de la aduana nacional, que el puerto usurpaba en provecho propio, y más de la mitad se destinaban a los gastos de guerra contra las provincias,
que de este modo pagaban para ser aniquiladas. Desde la Sala de Comercio de Buenos Aires, fundada en 1810, los ingleses tendían sus telescopios para vigilar el tránsito de los buques y abastecían a los porteños con paños finos, flores artificiales, encajes, paraguas, botones y chocolates, mientras la inundación de los ponchos y los estribos de fabricación inglesa hacía sus estragos país adentro. Para medir la importancia que el mercado mundial atribuía por entonces a los cueros rioplatenses, es preciso trasladarse a una época en la que los plásticos y los revestimientos sintéticos no existían, ni siquiera como sospecha en la cabeza de los químicos. Ningún escenario más propicio que la fértil llanura del litoral para la producción ganadera en gran escala. En 1816 se descubrió un nuevo sistema que permitía conservar indefinidamente los cueros por medio de un tratamiento de arsénico. Prosperaban y se multiplicaban. Además, los saladeros de carne, Brasil, las Antillas y África abrían sus mercados a la importación de tasajo. Y a medida que la carne salada, cortada en lonjas secas, iba ganando consumidores extranjeros, los consumidores argentinos notaban el cambio. Se crearon impuestos al consumo interno de carne. A la par que se desgravaban las exportaciones, en pocos años el precio de los novillos se multiplicó por 3 y las estancias valorizaron sus suelos. Los gauchos estaban acostumbrados a cazar libremente novillos a cielo abierto, en la pampa, sin alambrados, para comer el lomo y tirar el resto, con la sola obligación de entregar el cuero al dueño del campo. Las cosas cambiaron. La reorganización de la producción implicaba el sometimiento del gaucho nómada a una nueva dependencia servil. Un decreto de 1815 estableció que todo hombre de campo que no tuviera propiedades sería reputado sirviente, con la obligación de llevar papeleta avisada por su patrón cada 3 meses. O era sirviente o era vago, y a los vagos se los enganchaban por fuerza en los batallones de frontera. El criollo bravío, que había servido de carne de cañón en los ejércitos patriotas, quedaba convertido en paria, en peón miserable o en milicio de fortín. O se rebelaba a lanza en mano, alzándose en el remolino de las montoneras. Este gaucho arisco, desposeído de todo salvo la gloria y el coraje, nutrió las cargas de caballería que una y otra vez desafiaron a los ejércitos de línea, bien armados, de Buenos Aires. La aparición de la estancia capitalista en la pampa húmeda del litoral ponía a todo el país al servicio de las exportaciones de cuero y carne, y marchaba de la mano con la dictaduría del puerto librecambista de Buenos Aires. El uruguayo José Artigas había sido hasta la derrota y el exilio el más lúcido de los caudillos que encabezaron el combate de las masas criollas contra los comerciantes y los terratenientes atados al mercado mundial. Pero muchos años después, todavía Felipe Varela fue capaz de desatar una gran rebelión en el norte argentino, porque, como decía su proclama, ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos.